Hola, amigos. Espero que se encuentren muy bien, sin importar si es de día o de noche. Me llena de emoción contarles que este es mi primer video y el inicio de un gran sueño. Traerles las mejores historias de terror a YouTube. Les agradecería de corazón si dejan su like y se suscriben para apoyar este proyecto. Y recuerden, si tienen alguna experiencia que quieran compartir, en la descripción encontrarán mi correo. Sin más que agregar, comenzamos. Conocí a mi reflejo. Soy una persona común y corriente. Tengo la vida más simple que pueden imaginar. Trabajo, escuela, dormir. Siempre la misma rutina. Desde pequeño he llegado a experimentar, rara vez, lo que suelen llamar sueños premonitorios. En una ocasión soñé que iba viajando por carretera y, en el camino, mi familia y yo nos topábamos a otra familia orillada porque su carro había fallado. El punto es que esa fue la última vez que llegué a tener un sueño de ese tipo. Pero el día de ayer, tuve un sueño bastante interesante. Estaba yo en mi casa viendo la televisión cuando me levanté por una soda. Al tomar la soda, un espejo apareció detrás de mí. Al reflejarme, notaba cómo mi reflejo era más lento que yo. Por alguna razón sabía que estaba soñando, pero no quería decirlo porque he visto historias que dicen que nunca debes hacer eso en un sueño. Hasta que mi reflejo me habló. No te preocupes. No pasa nada si sabes que estás soñando. En ese momento, la piel en mi sueño se erizó y sentí un frío en mi cerebro de una manera que jamás había sentido anteriormente. Pero no te preocupes, no soy un peligro si eso crees. Ven, sígueme. Dijo la voz extendiendo su mano para que la tomara y pasara a través del espejo. ¿Cómo sé que no me quieres hacer daño? Exclamé. Si te quisiera hacer daño ya lo hubiese hecho. En los sueños eres el doble de vulnerable de lo que eres en la realidad. Dijo mi reflejo. Por alguna extraña razón sus palabras, aunque tranquilizantes, no lo eran del todo. Decidí tomar la mano de mi reflejo. Al entrar pude observar que estaba en mi casa. Mis mismos muebles, mi misma televisión, mi computadora. Todo estaba ahí, solamente acomodado de diferente manera. Sí, tenemos los mismos muebles e incluso la misma ropa guardada. Dijo mi reflejo apuntando hacia un ropero que tenía, por alguna razón, en la sala. Lo sé, el ropero está en la sala porque estaba acomodando el cuarto. Si gustas podemos ir a verlo. Mi segunda impresión fue el cielo. Estaba en la hora azul, donde normalmente es al amanecer, pero al ver un reloj que estaba en la pared marcaba las 2 de la tarde. Oye, ¿por qué el cielo se ve como la hora azul cuando es el amanecer, pero son las 2 de la tarde? Tu reloj está mal. Mi reflejo volteó a ver el reloj para después verme a mí con una ligera sonrisa. Ah, jajaja. No, lo que pasa es que aquí la hora azul dura hasta las 8 de la noche para finalmente oscurecer. Ven, sígueme. Mi reflejo me llevó hasta un pasillo que daba al patio. Al salir observé cómo estaban todas mis plantas, mi pequeño terreno con árboles y un pequeño lago en medio. Al voltear al cielo, pude observar una luna azul brillante que era agradable de ver. Es decir, no molestaba a los ojos. Es bonita, ¿verdad? Sé que en tu realidad hay algo llamado sol, que es dañino al verlo, pero es bueno para ustedes en las mañanas. Aquí se le conoce como sol a esto que ustedes llaman luna. Es bastante bonita y agradable de ver, pero no podemos estar mucho tiempo expuestos porque puede quemarnos. Dijo mi reflejo. A nosotros también nos quema estar mucho tiempo en el sol. Mi reflejo puso una cara de confusión y dijo de manera sarcástica. Pensaba que no les castigaban 2 veces. Soltó una pequeña risa. Este mundo es interesante. ¿Cómo le llaman? Tierra. Igual que ustedes. Dijo mi reflejo. Es increíble que estemos vivos aquí y ahora, ¿no crees? Le dije a mi reflejo. Las probabilidades siempre son interesantes, pero ahora que estás aquí y que por fin podemos hablar y tener una plática, ¿qué te parece si tú me contestas algunas preguntas y yo te contestaré lo que tú quieras preguntarme? La idea me pareció interesante. Poder hablar con mi reflejo y saber que existe una vida detrás de él era una duda que ahora se había sembrado en mí. Dale, pregunta tú primero, eres el invitado de honor. Dijo mi reflejo mientras veía el pequeño lago que había en mi patio con peces reflejados por la bella luna azul. ¿En qué trabajas? Pregunté. Mi reflejo me volteó a ver levantando una ceja con una pequeña risa. Por fin tenemos la oportunidad de conocernos y tu primera pregunta es saber cuál es mi trabajo. Mi reflejo rió sutilmente. Trabajo en un laboratorio analizando muestras de sangre. Mi corazón en ese momento sintió una pequeña chispa de sentimiento, porque desde niño ese fue mi trabajo soñado.
Aunque suene absurdo, siempre quise trabajar en ello, pero la falta de oportunidad de estudios me limitó a trabajar en un negocio familiar. Voy y yo. ¿Cómo ha estado tu mamá? ¿Hace mucho no la has ido a visitar? Por un segundo tuve un poco de miedo al saber que mi reflejo conocía mi historia, que hace mucho no veía a mi mamá por problemas entre ella y yo. No, hace mucho no sé de ella y la verdad así estoy bien. Dije con sinceridad. Independientemente de que le diera información mía a mi reflejo, no sabía de qué manera pudiese hacerme daño. Deberías ir a verla. Estoy seguro de que los problemas que hayan tenido se pueden solucionar. Dijo mi reflejo mientras tiraba una piedra sutilmente al pequeño río, haciéndola rebotar. ¿Tu mamá? Iba a preguntar, pero mi reflejo me interrumpió sin poder terminar de hablar. Sí. Mi madre murió hace 4 años. Cuando finalmente quise ir a arreglar las cosas con ella ya era muy tarde. A medida que más avanzábamos en la conversación, más me percataba de que mi reflejo era mayor que yo, solamente que nunca lo había apreciado. Te toca preguntar algo. Entonces se me cruzó una idea en mi cabeza que pudiese ser real. ¿Eres mi yo del futuro? Pregunté sin titubear. Mi reflejo me volteó a ver de reojo y se rió. ¿Crees que soy tu yo del futuro presentándose ante ti para decirte lo que tienes que hacer? En verdad sí que eres interesante. Dijo mi reflejo para posteriormente poner su mano en mi cabeza y sacudirla de manera sutil, despeinándome. No porque seamos la misma persona significa que llevamos la misma vida. ¿Eso contesta tu pregunta? Solamente asentí de una manera un poco humillada, porque sí esperaba esa respuesta de su parte. Me toca. ¿Cuántos años tienes? Preguntó mi reflejo. 27 años, los acabo de cumplir hace un mes. Le contesté mientras me acomodaba el cabello. Mi reflejo quedó sorprendido al escuchar mi respuesta, pero supo disfrazar bien su reacción. Increíble, yo tengo 71 años y voy a cumplir los 72 en un mes. Mi cara quedó totalmente en shock porque a lo mucho yo le calculaba unos 32 años a mi reflejo, pero recordé que en parte esto solamente podría ser un sueño y a veces los sueños no tienen sentido. No, este no es un sueño sin sentido, esta es mi realidad amigo, dijo mi reflejo volteándome a ver seriamente. Sí, lo sé, me veo muy joven, pero es que en esta realidad tener 72 años es ser joven aún. La gente empieza a envejecer cuando ya tiene más de 30 años de edad de allá. Es ahí cuando se empiezan con dolores de espalda y dolores musculares. A los 20 años muchas personas ya no escuchan y también tienen problemas para ir al baño. Bueno, ya ni te digo, normalmente la gente vive hasta los 40 o 30 años. Me imagino que en tu tierra viven hasta los 80 o 90. Sí. Contesté sin mucho titubear. Veo que nuestras tierras son totalmente invertidas, pero si me permites, quisiera hacer una última pregunta. Mi reflejo asintió y volteó a ver la luna. Sí, pregunta. Igual ya no te queda mucho tiempo aquí, esta tierra no es para ti. Así que venga, una pregunta más y nos vamos. Me es curioso. Tienes puesta una camisa de Nirvana, una banda que a mí me gusta mucho, pero veo que tienes un álbum que nunca vi que existiera. Igual eso me hace sentido porque en mi tierra el vocalista falleció, pero aquí me imagino que sigue vivo. Y también me comentas que eres analista de sangre, un trabajo que a mí me gusta bastante. Entonces me pregunto, ¿por qué tienes mis mismos gustos y ejerces un trabajo que a mí me hubiese gustado tener desde niño? Pregunté intrigado. Mi reflejo sonrió poniendo sus ojos un poco sentimentales. Cuando uno crece y deja ir sus sueños y las cosas que ama, las vas dejando al universo. Pero el mismo universo se encarga de lo mismo que tú dejaste de perseguir, lo mismo que tú dejaste de creer, crear o incluso esforzarse. Lo va dejando flotando entre miles de estrellas. Entonces, el universo, que está en constante expansión, va reciclando su propia materia. Por eso vamos siendo creados por las mismas partículas y los mismos átomos. Y por ello me creó a mí, a tu reflejo, con aquellos sueños que jamás alcanzaste o dejaste de perseguir, o por aquellas metas en las que dejaste de creer. Por ello soy tu versión de aquello que dejaste de perseguir. Pero hey, no te sientas mal, es normal. Tú también tienes cosas que yo dejé de perseguir, como una oportunidad de ver a tu mamá o también poder trabajar en un negocio familiar. Me hubiese encantado poder trabajar con mi familia. Siento que aunque las familias y los negocios no convivan entre sí, es lindo poder tener a tu familia cerca. Dijo el reflejo viendo nuevamente el lago. En ese momento mi corazón se rompió un poco. Al momento de querer hablar, mi reflejo me tocó la frente. Ya no puedes seguir aquí. Si sigues, jamás podrás volver a tu cuerpo y dejarás un cascarón vacío. Es mejor que vuelvas ya.
Y si un día quieres volver a verme, sabes que puedes reflejarte en un espejo y ahí estaremos, dando nuestras mejores versiones de nosotros mismos. Un duelo con la conciencia. Permitan que, por esta noche, y quizás por la eternidad que me aguarda, oculte mi verdadera identidad bajo el nombre de Elías. Esta confesión no debe ser manchada con mi apellido real. Un nombre que, en tiempos pasados, resonaba con fuerza en los salones más nobles de Europa, y que ahora, por mi culpa, se ha convertido en sinónimo de vergüenza, horror, y una infamia impronunciable. Lo que estoy a punto de relatar, no es la simple crónica de una mente quebrada. Aunque, fervientemente desearía que mi intelecto hubiera sucumbido a la locura para justificar mis actos. Es, más bien, el registro minucioso y agónico de una existencia devorada por una pesadilla. Un sueño oscuro que se negó a permanecer en el reino de las sombras, para invadir, corroer, y finalmente destrozar mi realidad. Desciendo de un linaje cuyo temperamento, imaginativo y ardiente, lo destacó en todo tiempo. Desde mi más tierna infancia, di pruebas de haber heredado plenamente el carácter de la familia. Crecí gobernándome por mi propia ley, creyéndome el dueño absoluto de mi destino, y despreciando cualquier autoridad que no fuera la de mis propios caprichos. Sin embargo, había un lugar, un reino oscuro y nebuloso, donde mi voluntad de hierro se desmoronaba como arena seca. El mundo de los sueños. Todo comenzó en el internado del Dr. Valdemar. Una vasta construcción antigua, un laberinto de piedra gris lleno de pasillos sombríos y árboles gigantescos, cuyas ramas ocultaban el sol incluso en los días más claros de verano. Aquel lugar, envuelto en una niebla perpetua y húmeda que calaba hasta los huesos, parecía diseñado para incubar mis primeros delirios. Mientras mis compañeros dormían el sueño de los justos, yo era visitado noche tras noche, por él. En mis pesadillas, me encontraba caminando por los mismos pasillos del colegio. La atmósfera era opresiva, cargada de una electricidad estática. Y al final del corredor, siempre, inevitablemente, me encontraba con un joven. Había nacido el mismo día que yo, tenía mi misma estatura, mi misma forma de caminar, y vestía con mis mismas ropas. Lo más aterrador no era su apariencia, sino su rostro. Era mi propio rostro, pero despojado de toda mi arrogancia. Mientras yo, en la vida real, era ruidoso, dominante y cruel con los más débiles. Mi doble de los sueños poseía una serenidad que me repugnaba, una rectitud moral que me hacía hervir la sangre. Y lo peor era su voz. Jamás gritaba. Siempre me hablaba en un susurro. Un susurro sibilante, helado y perfecto, que no necesitaba volumen para ser escuchado, pues resonaba dentro de mi cráneo más fuerte que cualquier trueno. No puedes huir de ti mismo, Elías, susurraba aquella voz en mis sueños, juzgando cada pequeña maldad, cada mentira, cada crueldad que yo cometía durante el día. Yo soy lo que escondes. Yo soy tu verdad. Durante 5 largos años, traté de ignorar estas visiones, aunque su influencia comenzó a filtrarse en mi vida diaria como un veneno lento. Empecé a sentir su presencia en el aula, en el patio de recreo. Sentía que me imitaba, que se burlaba de mí, no con parodias, sino con una perfección moral que yo no podía alcanzar. Una noche, decidido a enfrentar mi miedo y probar que todo era una alucinación producto de mi fatiga, me levanté en el mundo real, lámpara en mano, y caminé hacia el dormitorio de un estudiante nuevo que, por una coincidencia maldita, compartía mi fecha de nacimiento y mi nombre. Caminé por los pasillos crujientes, con el corazón golpeando mis costillas como un tambor de guerra. Al entrar en su cuarto, que olía a encierro, descorrí las cortinas de su cama con mano temblorosa. Dejé que la luz de la lámpara cayera sobre su rostro dormido. El terror me paralizó. No era solo un parecido familiar. Era una copia idéntica. Cada línea, cada lunar, cada respiración, era la mía. Era él. Era el espectro de mis sueños respirando en el mundo real. Huí de la academia esa misma madrugada, bajo la lluvia torrencial, jurando no volver jamás a mirar atrás. Al entrar en la universidad, traté de ahogar el recuerdo en el vicio. Me entregué al desenfreno con una furia desesperada. El vino más caro, el juego clandestino y las malas compañías se convirtieron en mi único refugio. Pensé, ingenuamente, que si mantenía mi mente ocupada con el pecado y el ruido constante, los sueños cesarían. Qué equivocado estaba. Cuanto más me hundía en la oscuridad durante el día, más real y tangible se volvía mi doble. Recuerdo una noche infame en mis habitaciones de estudiante. Había organizado una partida de cartas, con la fría intención de arruinar a un compañero ingenuo y millonario, el joven conde de Montiel.
Yo estaba haciendo trampas de la manera más vil, utilizando cartas marcadas escondidas en las mangas de mi ropa, a punto de ganar una fortuna inmerecida. La codicia me embriagaba más que el alcohol. De repente, las pesadas puertas del salón se abrieron de golpe, apagando todas las velas con una ráfaga de viento helado que olía a tumba. En la oscuridad total, una figura cubierta con una capa idéntica a la mía entró en la habitación. Nadie pudo ver su rostro, pero todos escucharon su voz. No gritó, pero su susurro llenó la estancia con una autoridad sepulcral que detuvo el tiempo. Caballeros, no me disculparé por mi conducta, pues cumplo con un deber sagrado. Solo vengo a pedirles que examinen las mangas del señor Elías, y los bolsillos interiores de su ropa. Desapareció tan rápido como había llegado, disolviéndose en las sombras antes de que pudiéramos reaccionar. Cuando encendieron las luces y me registraron a la fuerza, las cartas marcadas cayeron al suelo. Fui humillado, expulsado, deshonrado públicamente. Huí de la ciudad antes del amanecer, pero en mi corazón sabía que no huía de mis compañeros ni de la vergüenza social, sino de él. De mi sombra. Comencé entonces un peregrinaje de huida por todo el mundo. Viajé a París, a Roma, a Viena, incluso a las arenas de Egipto. Busqué el olvido en el vino más fuerte y en los excesos más oscuros. Pero mi perseguidor no conocía fronteras. Ya no necesitaba que yo durmiera profundamente para manifestarse. Su poder había crecido, alimentándose de mi propia corrupción. En París, cuando estaba a punto de consumar una venganza cruel, su mano fría me detuvo el brazo, inmovilizándome con una fuerza titánica. En Viena, cuando mis mentiras iban a destruir a una mujer inocente, su susurro me ensordeció en medio de la ópera, obligándome a huir tapándome los oídos como un demente. Se convirtió en el espectro de mi conciencia, un guardián implacable que no me permitía disfrutar de mi propia maldad. Me estaba volviendo loco. Su presencia era insoportable. ¿Era un castigo divino? ¿Un demonio burlón? ¿No era yo mismo proyectado hacia afuera, mi alma negándose a morir? La situación llegó a su final fatal en Roma, durante la temporada de carnaval. Asistí a un baile de máscaras en el palacio del duque de Altamira. Yo había bebido hasta perder la razón, sofocado por la atmósfera cargada de perfumes, calor y música estridente. La rabia y la desesperación hervían en mi sangre. Buscaba a la joven esposa del duque con intenciones deshonestas, abriéndome paso a empujones entre los invitados, decidido a cometer una última vileza para desafiar a mi destino. De pronto, sentí una mano posarse en mi hombro. Un peso ligero, pero que cargaba con la gravedad de una sentencia de muerte. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Conocía ese tacto. Me giré violentamente, con los ojos inyectados en sangre y locura. Allí estaba, entre la multitud. Llevaba mi mismo disfraz. Una capa española de terciopelo azul, y una máscara de seda negra que ocultaba sus facciones. No irás más lejos, Elías, susurró esa voz maldita que había atormentado mi vida durante 20 años. Tu copa se ha derramado. El final está aquí. Arrebatado por un frenesí de rabia incontenible, una furia animal que me cegó por completo, lo agarré por el cuello. Lo arrastré con una fuerza sobrehumana hacia una pequeña habitación vacía, lejos de los ojos de los invitados, y cerré la puerta de un golpe. El silencio allí era absoluto. Miserable. Grité con voz ronca, escupiendo las palabras. Impostor. Maldito villano. No me perseguirás hasta la muerte. Enfréntame aquí y ahora. O tú, o yo. Desenvainé mi espada con mano temblorosa por la ira. Él, con un suspiro de infinita tristeza, como quien cumple con un deber doloroso, desenvainó la suya. El duelo fue breve pero brutal. Yo poseía la fuerza de la desesperación. Nuestras espadas chocaron, sacando chispas que iluminaron la penumbra. Él se defendía con calma, retrocediendo, sin intentar herirme. Eso aumentó mi furia. En pocos segundos, con una estocada salvaje, lo acorralé contra la pared del fondo y, con una ferocidad brutal, le hundí la espada en el pecho 1, 2, 3 veces, sintiendo cómo el acero atravesaba su cuerpo. Sintiendo el triunfo correr por mis venas, vi cómo se desplomaba lentamente hacia el suelo. Me acerqué jadeando, riendo entre dientes, para quitarle la máscara y ver sus ojos muertos. Necesitaba ver sus ojos apagados para confirmar que mi pesadilla había terminado por fin. Pero en ese momento, la realidad se distorsionó. Donde debería estar la pared contra la que lo había acorralado, ahora se alzaba un inmenso espejo de cuerpo entero, bañado en una luz extraña. Y lo que vi allí me robó el aliento y la vida.
Mi propia imagen venía a mi encuentro desde el cristal, tambaleándose, cubierta de sangre, con el rostro pálido como la cera de un cadáver. Miré al suelo confundido, buscando el cuerpo de mi enemigo. Pero no había nadie a mis pies. No había ninguna capa azul, ninguna máscara en el suelo. Mi espada no estaba clavada en el pecho de un enemigo. La tenía yo apretada en mi mano, pero la sangre caliente brotaba a borbotones, de mi propio pecho. El dolor llegó de golpe. Mis rodillas se dieron y caí al suelo. Levanté la vista hacia el espejo una última vez, sintiendo cómo la vida me abandonaba. Mi reflejo ya no susurraba. Movió los labios y escuché mi propia voz, agonizante pero clara, salir de su boca. Has vencido, Elías, y me entrego. Pero tú también estás muerto desde ahora. Muerto para el mundo, muerto para el cielo y muerto para la esperanza. En mí existías, yo era tu vida, yo era tu conciencia, tu única conexión con la divinidad. Y al matarme, observa en esta imagen, observa cómo te has asesinado a ti mismo. Desperté en este hospital hace 3 días. Los médicos dicen que fue un intento de suicidio, que me encontraron solo, delirando frente a un gran espejo, con un cuchillo clavado en el pecho. Dicen que no había nadie más. Pero yo sé la verdad. No intenté matarme. Intenté matar a la mejor parte de mí. El problema es que, cuando el sueño y la culpa son lo único que te mantiene humano, despertar y silenciarlos es la verdadera muerte. Y ahora, mientras la fiebre me consume y espero el final, cuando miro al espejo de esta habitación, ya no veo a nadie. El cristal está vacío. Solo veo un cascarón sin alma, esperando descender a un infierno donde, estoy seguro, él, mi otro yo, me estará esperando con los brazos abiertos. Sobreviví a una posesión. Les voy a ser muy sincero. Lo que voy a contarles hoy no es una historia de terror de esas que se inventan para asustar niños en una fogata. Lo que pasó esa noche cambió la estructura de mi realidad. Tengo que aclarar desde el principio, para que entiendan el contexto, que en mi familia no jugamos con estos temas. Somos cristianos desde hace más de 20 años. Y no me refiero a ser religiosos de domingo, de los que van a calentar la banca y ya. Nosotros estamos convencidos, pero convencidos de verdad, de que hay una guerra espiritual real allá afuera. Creemos que existe el bien y el mal, y que hay una línea muy delgada que separa nuestro mundo físico de algo mucho más oscuro que, aunque la mayoría del tiempo no vemos, siempre está ahí, respirándonos en la nuca. Esto ocurrió hace unos 7 u 8 años. Yo tenía 25 años y mi hermana, que es la otra protagonista de esta historia, tenía 22. Para que se imaginen el escenario, vivíamos en una casa que, hasta ese momento, había sido un lugar de paz. Pero meses antes de que la bomba explotara, el ambiente empezó a podrirse. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero ¿han entrado alguna vez a un lugar y han sentido que el aire pesa? ¿Que la atmósfera es densa, como si estuvieran caminando bajo el agua? Así se sentía mi casa. Yo fui el primero en notar que algo andaba muy mal. Me traían de encargo. Empecé a sufrir episodios de parálisis del sueño, eso que la gente llama comúnmente que se te suba el muerto. Pero quiero que entiendan que esto no era estrés, ni cansancio por el trabajo. Esto era un asedio sistemático. Sucedía casi siempre a la misma hora. Me despertaba de golpe, con los ojos abiertos de par en par, y lo primero que notaba era el silencio. No se escuchaban los grillos, ni el tráfico lejano, ni el refrigerador. Nada. Un silencio absoluto, antinatural. Y luego, miraba el reloj. Las 3 de la mañana. Siempre. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Intentaba moverme y mi cuerpo era una piedra. No podía mover ni el dedo meñique. Y ahí empezaba el terror. Empezaba a sentir una presión en el pecho, pero no era un peso físico, era una presión eléctrica. Sentía una estática recorriendo mis sábanas, y luego escuchaba los susurros. Imagínense estar en su cuarto, completamente vulnerables, incapaces de gritar, y escuchar una respiración rasposa justo al lado de su oído. Sentía el aire caliente de esa cosa en mi cuello. Escuchaba voces que hablaban en un idioma que no entendía, pero la intención era clarísima. Era odio puro. Veía sombras densas, más negras que la oscuridad del cuarto, caminando alrededor de mi cama, observándome, esperando. Fueron meses de vivir así. Yo amanecía agotado, ojeroso, de mal humor. Sabía en mis entrañas que eso no era algo médico. Intuía que una presencia oscura estaba rondando a mi familia, estudiando nuestras rutinas, buscando una grieta por donde meterse. Yo oraba, reprendía, pero la cosa seguía ahí, latente.
Lo que yo no sabía, y lo que me da escalofríos recordar, es que yo solo era el entretenimiento, el desgaste previo. El verdadero objetivo, el ataque frontal, no iba a ser contra mí, sino contra mi hermana menor. La noche que todo cambió empezó como cualquier otra. Cenamos, platicamos un poco y cada quien se fue a su cuarto. Recuerdo que me costó dormirme, tenía esa sensación de inquietud en el estómago, ese sexto sentido que te avisa que algo va a pasar. Pero el cansancio me ganó y caí profundo. Serían como las 3 o 4 de la madrugada cuando el sonido más horrible que he escuchado en mi vida rompió el silencio de la casa. No fue un grito de sorpresa. No fue el típico ay que sueltas cuando te asustan. Fue un alarido. Un grito desgarrador, largo, lleno de un pánico absoluto. Era el sonido de alguien que está viendo su propia muerte de frente. Me desperté de un salto, con el corazón a 1000 por hora. Tardé un segundo en reaccionar y ubicarme, y me di cuenta de que el grito venía del cuarto de mis papás, al final del pasillo. Salí de mi cuarto corriendo, tropezándome con la oscuridad. Al llegar a la puerta de la habitación de mis padres, la escena era un caos. La luz estaba apagada, solo entraba un poco de claridad por la ventana de la calle. Mis papás estaban despertando, confundidos, tratando de encender la lámpara de la mesita de noche. Y ahí estaba mi hermana. Estaba sentada en la orilla de la cama de mis papás, hecha bolita, abrazándose las rodillas. Temblaba violentamente, como si tuviera hipotermia, y lloraba de una manera histérica, jalando aire con desesperación. Pero lo peor eran sus ojos. No nos miraba a nosotros. Tenía la mirada clavada en una esquina oscura de la habitación, con los ojos desorbitados, viendo algo que nosotros no podíamos ver. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Le preguntó mi mamá, tratando de abrazarla. Mi hermana no reaccionaba. Tardó varios minutos en poder articular una palabra. Cuando por fin pudo hablar, con la voz entrecortada, nos contó lo que acababa de vivir. Y créanme, la historia nos heló la sangre. Nos dijo que había tenido una pesadilla horrible, una de esas tan vívidas que te dejan sudando frío. Se despertó en su cuarto con mucho miedo y decidió ir al cuarto de mis papás para sentirse segura, ya saben, buscando ese refugio que uno siente con sus padres aunque ya sea adulto. Caminó por el pasillo oscuro, abrió la puerta del cuarto de mis papás con cuidado para no despertarlos y entró. Y ahí fue donde lo vio. Entre la penumbra, distinguió una silueta alta, de hombre, parada de pie justo al lado de la cama, del lado donde duerme mi papá. Por la altura, por la complexión y porque estaba ahí parado estático, ella dio por hecho, con toda la lógica del mundo, que era mi papá. Pensó que tal vez él se había levantado al baño o que también estaba insomne. Incluso, mi hermana le habló. Le dijo en voz bajita: «Papá, ¿qué haces despierto a esta hora?» Me sacaste un susto horrible. Esperaba que él le contestara, que le dijera vete a dormir hija o algo así. Pero la figura no respondió, se quedó ahí. Tiesa. Como una estatua de hielo. Sin respirar, sin moverse, sin emitir ningún sonido. Solo estaba ahí, parada en la oscuridad, mirándola. A mi hermana le empezó a entrar un frío extraño en el estómago. Ese silencio no era normal. Y entonces, impulsada por el miedo, bajó la mirada hacia la cama para ver si mi mamá estaba despierta. Y ahí fue cuando su realidad se rompió. Al mirar la cama, vio dos bultos bajo las sábanas. Se acercó un paso más y se dio cuenta de que mi papá, el verdadero, estaba acostado, profundamente dormido, roncando suavemente bajo las cobijas junto a mi mamá. Su cerebro hizo cortocircuito. Si su papá estaba dormido en la cama, ¿quién demonios era el hombre alto que estaba parado a 1 metro de ella? ¿A quién le había hablado? ¿Qué cosa había tomado la forma de mi padre para engañarla y estaba ahí, observándola fijamente desde las sombras? El terror la venció. Sintió que la presencia emanaba una maldad pura, y fue cuando soltó ese grito que nos despertó a todos. Va. Aquí tienes la parte 2. Mantenemos el mismo tono inmersivo y detallado. Esta sección es la más física y visceral de la historia, así que le metí mucha descripción a las sensaciones corporales y al ambiente para que se sienta la desesperación del momento. Parte 2. La batalla en el baño, minutos 7:14 aprox. Cuando mi hermana terminó de decirnos eso, se hizo un silencio en el cuarto que pesaba toneladas. Yo miré hacia la esquina donde ella había visto a esa cosa. Obviamente, mis ojos físicos no veían nada, solo veía la pared y la sombra del ropero, pero mi espíritu sabía que ella no estaba loca. Se sentía. Había una electricidad estática en el aire que te erizaba los vellos de los brazos. Esa cosa seguía ahí. No se había ido.
Nos estaba observando, disfrutando del miedo, alimentándose del caos que acababa de provocar. Mis papás se voltearon a ver con esa mirada de complicidad y terror que solo tienen los padres cuando saben que sus hijos están en peligro, pero no de algo que un doctor pueda arreglar. Mi mamá estaba pálida, pero mi papá reaccionó rápido. Esto no es un sueño, dijo él, con la voz firme. Vamos a orar. Ahora mismo. En ese momento, no buscamos termómetros, ni pastillas para los nervios, ni llamamos a una ambulancia. Sabíamos, sin duda alguna, que estábamos entrando en un campo de batalla espiritual. Y ahí fue cuando la situación pasó de miedo a una pesadilla física. Apenas empezamos a orar, a reprender esa presencia en el nombre de Jesús, mi hermana reaccionó violentamente. No fue que se calmara. Al contrario, fue como si hubiéramos picado un nido de avispas dentro de ella. Su cara cambió. Se los juro, en cuestión de segundos, pasó de estar asustada a verse enferma, moribunda. Su piel perdió todo el color, se puso grisácea, casi verdosa. Se llevó las manos al estómago y se dobló del dolor, soltando un gemido que me dolió en el alma. Me duele. Gritaba. Quiere salir. Siento que algo quiere salir. Nos decía con desesperación que sentía un bulto ajeno a ella, algo vivo que se movía en sus entrañas y que quería rasgarla por dentro para escapar violentamente. Voy a vomitar. Nos avisó, con los ojos llorosos. Intentó levantarse para correr al baño, pero sus piernas no le respondieron. Estaban como de trapo. Se iba a desplomar ahí mismo en la alfombra si no la agarrábamos. Entre mi papá y yo la sujetamos, uno de cada brazo. Y aquí les cuento algo que me impresionó. Ella es una chica delgada, no pesa mucho, pero en ese momento, pesaba como si cargáramos plomo. Sentía que estábamos arrastrando un cuerpo inerte, una carga muerta. La llevamos casi a rastras por el pasillo hasta el baño que estaba cerca. Entramos los tres. Mi hermana, mi papá y yo. Mi mamá se quedó en la puerta, orando en voz alta, cubriendo la retaguardia, por así decirlo. El baño era pequeño, y al meterse 3 personas ahí, el espacio se sentía claustrofóbico. Pero no era solo la falta de espacio. Apenas cruzamos el umbral de la puerta, el ambiente cambió radicalmente. Si en el cuarto se sentía pesado, en el baño el aire era casi irrespirable. Se sentía denso, gelatinoso. Hacía un calor sofocante y, al mismo tiempo, te calaba un frío en los huesos. Acomodamos a mi hermana frente al inodoro y ella cayó de rodillas, completamente agotada. Y entonces empezaron las arcadas. Nunca, en mi vida, había visto a alguien sufrir así. No era un vómito normal por una infección estomacal o por algo que le cayó mal en la cena. Eran espasmos profundos, violentos, que venían desde la boca del estómago. Su espalda se arqueaba de una forma antinatural, y se escuchaba como su garganta se cerraba y se abría forzadamente. El sonido era horrible. Eran unos ruidos guturales, secos. Porque lo más aterrador de todo es que no salía nada. No había comida, no había bilis, no había líquido. Nada físico salía de su boca. Pero ella, entre arcada y arcada, cuando lograba jalar aire, nos decía llorando. Está saliendo. Es negro. Es pesado. Ella asegura, hasta el día de hoy, que podía percibir claramente, con sus sentidos espirituales, cómo estaba expulsando una energía oscura. Decía que sentía como si le estuvieran arrancando una brea negra y pegajosa que tenía adherida a los pulmones y al alma. Sentía cómo esa masa densa subía por su esófago, quemándola, asfixiándola, luchando por no salir, aferrándose a su interior. Nosotros no dejamos de orar ni un segundo. Mi papá le ponía la mano en la espalda, yo le sostenía la frente para que no se golpeara contra la taza. Nuestras voces llenaban el baño, reprendiendo, ordenando a cualquier espíritu inmundo que la soltara. Pero la atmósfera se ponía cada vez peor. En ese baño pequeño, de 2 por 2 metros, yo empecé a sentir que no estábamos solos. Sentía miradas. Sentía presencias en las esquinas superiores del techo, observándonos con odio. Era como estar rodeado de animales salvajes invisibles, esperando el momento para atacar. La luz del foco parecía parpadear, bajando su intensidad, como si la oscuridad se estuviera comiendo la luz. Mi hermana estaba empapada en sudor frío. Su cabello se le pegaba a la cara. Ya casi no tenía fuerzas. Parecía que se iba a desmayar en cualquier momento, vencida por el esfuerzo físico de luchar contra algo que no era de este mundo. En un momento crítico, ella levantó la mirada del inodoro. Tenía hilos de saliva colgando, los ojos rojos e inyectados de sangre, pero su expresión había cambiado. Ya no era solo miedo, ahora había coraje. De repente, empezó a gritarle al vacío, a la esquina del baño donde no había nada más que azulejos.
Déjame en paz. Gritó con una voz que, juro por Dios, sonaba mucho más potente de lo que su cuerpo débil debería permitir. Lárgate. No te pertenezco. Estaba confrontando directamente a la entidad. Le hablaba de tú a alguien invisible. Fue un momento de valentía impresionante, pero también de mucho peligro. La entidad se sintió retada. Yo, al verla así, sentí un impulso de protección enorme. Me acerqué más a ella, me incliné para poner mi boca cerca de su oído y seguir orando, para decirle que resistiera, que Dios estaba con ella, que no se rindiera. Quería ser su ancla en medio de esa tormenta. Y fue justo en ese instante, en ese preciso segundo en que me acerqué a su cara para ayudarla, cuando esa entidad intentó su última y más sucia maniobra. Una jugada maestra para. Aquí tienes la parte 3 y final. Aquí es donde cerramos el arco, explicamos la estrategia de la entidad y dejamos esa reflexión final que te pone la piel chinita. Parte 3. El silencio después de la tormenta, minutos 14, 20 aprox. Mi hermana me confesó esto tiempo después, cuando ya tenía la calma suficiente para hablarlo sin llorar. Me dijo que en ese momento, cuando yo me acerqué a su oído, el ruido de sus propias arcadas y nuestros rezos pasaron a un segundo plano. De repente, todo se apagó en su mente y escuchó una voz. No era una voz que viniera de afuera, no la escuchó con sus oídos. Fue una voz interna, intrusiva, que resonó dentro de su cráneo. Era una voz metálica, fría, llena de una maldad calculadora. Y esa voz le dio una orden simple, directa y brutal. Golpéalo. Agrédelo. Mátalo. La entidad se refería a mí. Esa cosa sabía que yo estaba vulnerable, con la cara pegada a la suya. Sabía que si lograba que ella me soltara un golpe, que me rasguñara o me empujara contra los azulejos, lograría 3 cosas. Primero, interrumpir la oración, que era lo que le estaba quemando. Segundo, causar un daño físico real, sangre. Y tercero, lo más importante, dividirnos. Quería sembrar la semilla del rencor, que yo pensara mi hermana me atacó, que nos desconcentráramos, que el miedo se convirtiera en caos. Mi hermana sintió cómo sus músculos se tensaban solos. Sintió el impulso eléctrico en su brazo derecho, las ganas incontrolables de levantar el puño y estrellármelo en la cara. Fue una lucha de voluntades en milisegundos. Ella contra esa cosa que la estaba titiriteando. Pero, gracias a Dios, mi hermana tiene un espíritu fuerte. En medio de su debilidad física, sacó fuerzas de flaqueza. Cerró los ojos con fuerza, apretó los puños contra sus propias piernas, clavándose las uñas para no mover los brazos, y gritó internamente. ¡No! Se negó a obedecer. Se negó a ser un instrumento de violencia contra su propio hermano. Y en el momento en que ella tomó esa decisión, en el momento en que su voluntad rompió la orden de la entidad, todo terminó. Y cuando digo que terminó, no me refiero a que fue bajando poco a poco. No. Fue de golpe. Fue abrupto. Como cuando se va la luz en una tormenta o como cuando alguien corta un cable tenso con unas tijeras. ¡Sas! El sonido de las arcadas cesó al instante. Mi hermana dejó de convulsionarse. Se quedó quieta, respirando profundo, llenando sus pulmones de aire por primera vez en media hora. Lo más impresionante fue el cambio en la atmósfera. ¿Recuerdan que les dije que el baño se sentía pesado, caliente y lleno de miradas? Pues en un segundo, esa pesadez se evaporó. Literalmente sentí como si una ventana gigante se hubiera abierto y hubiera entrado una brisa fresca. El aire se volvió ligero, respirable. La opresión en el pecho desapareció. Nos quedamos los 3 en silencio unos segundos, sin creerlo del todo, esperando a ver si era una trampa. Pero no. La paz que inundó ese baño y luego se expandió por toda la casa era tangible. Se sentía una calma absoluta, una quietud sagrada. Mi hermana levantó la cara. Ya no estaba pálida ni verdosa. El color le había regresado a las mejillas en un instante. Ya no temblaba. Nos miró, con los ojos cansados pero lúcidos, y simplemente dijo. Ya se fue. La ayudamos a levantarse. Ya no pesaba toneladas, sus piernas ya la sostenían. Salimos del baño y fuimos a la sala. Nos sentamos todos, mis papás, ella y yo, todavía con la adrenalina a tope, pero con una sensación de victoria, de haber sobrevivido a un naufragio. Esa noche nadie volvió a dormir, obviamente. Nos quedamos platicando, orando y analizando lo que acababa de pasar hasta que salió el sol. Y fue ahí, con la luz de la mañana entrando por las ventanas, cuando atando cabos, entendí todo el panorama completo. Me cayó el 20 de lo que realmente había sucedido esos últimos meses. Me di cuenta de que nada de esto había sido casualidad. Esa entidad no llegó esa noche por error. Llevaba meses planeando esto.
Entendí por qué me atacaba a mí primero. ¿Recuerdan la parálisis del sueño? Las sombras, los susurros a las 3 a.m. que no me dejaban descansar. No eran solo para asustarme. Era una estrategia de desgaste. Esa cosa sabía que si yo estaba agotado, débil mental y espiritualmente, si mi fe estaba tambaleándose por el miedo y la falta de sueño, yo no iba a poder defender a mi familia cuando llegara el momento de la verdad. Me estaba ablandando, me estaba quitando del camino para dejar a mi hermana vulnerable. Esa cosa era inteligente. Era un depredador paciente. Esperó el momento justo, la noche exacta, usó la imagen de mi padre, la figura de autoridad y protección, para engañar a mi hermana y bajar sus defensas, para entrar en su mente. Pero le falló el cálculo. Subestimó nuestra unión y nuestra fe. Para cerrar esta historia, quiero decirles algo que para mí es la prueba definitiva de que todo esto fue real. Desde esa noche de liberación, hace ya casi 8 años, jamás, escúchenme bien, jamás he vuelto a tener un episodio de parálisis del sueño. Las sombras que veía en mi cuarto desaparecieron. Los susurros se callaron. Esa sensación de ser observado se esfumó. Mi casa volvió a ser un hogar. Antes de que me pasara esto, yo solía pensar que las historias de posesiones y entidades eran cosas de películas de Hollywood, exageraciones para vender boletos. Pero cuando lo vives en carne propia, cuando ves el terror puro en los ojos de tu hermanita, cuando sientes como la temperatura de un cuarto baja 10 grados en un segundo y escuchas el silencio de la maldad, tu perspectiva cambia para siempre. No les cuento esto para que tengan miedo. Se los cuento para que estén alertas. El mal existe, es real y es oportunista. Pero también les digo algo, el bien es más fuerte. Nosotros salimos de esa, y esa cosa, sea lo que haya sido, tuvo que huir con la cola entre las patas. Así que, si alguna vez sienten que el ambiente en su casa se pone pesado, si sienten que los observan o si despiertan a las 3 a.m. sin poder moverse, no lo ignoren. Tal vez no sea solo estrés. Tal vez, solo tal vez, algo está tocando a la puerta.